Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de educación en este Diálogo Libre y para ello hemos invitado al presidente de Acción Empresarial por la Educación, la ONG mejor conocida como EDUCA, el licenciado José Mármol, que es al mismo tiempo vicepresidente del Banco Popular Dominicano. Él viene acompañado de la licenciada Catherine Javier, que es la coordinadora de proyectos de EDUCA. Con ellos vamos a conversar sobre ese tema que nos interesa y nos afecta a todos, la educación dominicana. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de cierre de Diario Libre, el periodista Nelson Rodríguez, el jefe de redacción web de Diario Libre, Omar Santana, y las periodistas de la redacción integrada de nuestro periódico, Lisania Batista y Ogla Enesia Pérez. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el licenciado José Mármol, presidente de EDUCA, y Catherine Javier, coordinadora de proyectos de la organización, a quienes damos la más cordial bienvenida por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias por recibirnos aquí en este importantísimo espacio. Bueno, don José, hay que comenzar por las últimas acciones de EDUCA. Cuéntenos usted. Estamos embarcados en la celebración de la 21ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo. Un congreso que a lo largo de su trayectoria es ya cada día más esperado por la comunidad educativa dominicana. Asisten en promedio más de 1.200 maestros durante todo un fin de semana. Esta vez va a ser del 24 al 26 de noviembre, es decir, como siempre de viernes a domingo, y vendrán expertos internacionales a trabajar con esos maestros allí presentes, ¿no? Y otros integrantes de la comunidad educativa, directores, funcionarios del MINER y de los otros organismos de educación del país, vienen a trabajar sobre un foco estratégico importante hoy día para la educación en el país, que es el currículo por competencias, es decir, el paradigma de educación basado en competencias. Y en ese sentido hemos definido un tema, ¿verdad?, que es planear, generar y evaluar competencias en el aula. Esto implica una nueva visión del rol del maestro y del rol de los estudiantes dentro del aula. Pero además implica también este paradigma la incidencia de manera importante de actores que tradicionalmente han estado fuera de las aulas, como por ejemplo la familia. Porque un componente muy importante en este nuevo paradigma es precisamente lo que se obtiene en el hogar, que es la formación en valores. Así que en ese sentido vamos a estar trabajando durante esos 3 días. Vienen como siempre expertos internacionales y tendremos también la participación de expertos nacionales que van a trabajar en esa gran dirección, así, en ese foco estratégico, pero que algunos van a trabajar la parte, por ejemplo, del currículo por competencias nada más, ¿verdad? Luego otros van a trabajar el tema de la relación entre los actores de la educación y la comunidad, y otros van a trabajar en un aspecto también de mucha importancia en este nuevo paradigma educativo, que es la lectoescritura, un ingrediente fundamental y en el cual nuestra educación ha demostrado que tiene un déficit relevante, ¿no? Así que en eso estamos trabajando, además, por supuesto, de otras tantas cosas en las que Catherine podría abundar, como son los proyectos que está trabajando EDUCA,
conjuntamente con otras instituciones, y nuestra misión de siempre es la de contribuir al trazado de políticas públicas que a su vez se orienten a mejorar la educación, la calidad de la educación en el país. ¿Dónde va a ser? Tú me dijiste ya que es el 26 al 29. Del 24 al 26. Del 24 al 26, ¿dónde? ¿Cómo la gente se inscribe? Etcétera. Catherine. Será celebrado en el Hotel Jaragua, la gran mayoría de las ponencias. Las boletas tienen un costo de 5.800 pesos, pero en este caso el MINER, a través de distintos organismos, como son el INAFOCAM, el ISFODOSU, patrocina a los maestros. Les da becas. Les da becas. Ellos no tienen que pagar. Exacto. El día viernes, el primer día, es libre. La inauguración es abierta a todo el mundo, pero ya los días sábados y domingos, que requieren ya de un mayor nivel de logística, porque hay trabajos en equipo, hay salones con espacio limitado, de ahí sí se requiere esa boleta. Ya, muy bien. O sea que los maestros que van están becados, no les cuesta nada. Y los selecciona MINER entonces. Sí. MINER, INAFOCAM y FODOSU. Sí, correcto. Son los organismos que justamente se preocupan por elevar la calidad en los docentes del país. Hay un aspecto importante que me gustaría señalar a propósito de ese concepto, de ese paradigma que hemos introducido, ¿verdad? El del currículo por competencias. Hay 3 pilares que hay que tomar muy en cuenta para entender lo que es un paradigma o un currículo por competencias. Competencias lo que quiere decir es la capacidad que hay que desarrollar en los maestros y en los alumnos para que estén en condiciones de afrontar de manera eficaz la resolución de problemas definidos por un contexto lingüístico, identitario, socioeconómico y cultural, ¿no? Entonces, esos ingredientes cuentan con pilares, decía yo, como los siguientes, ¿no? Saber hacer y saber ser. Son 3 ejes. Saber, bueno, cuando hablamos de educación, de lo que estamos hablando precisamente es de adquirir conocimientos, ¿no? Conocimientos que nos van a ayudar a autoconocernos y a conocer el mundo, el entorno, ¿no? Saber hacer, ahí vienen las habilidades, vienen los recursos que hay que desarrollar, las competencias propiamente dichas que hay que desarrollar para que nuestros alumnos, nuestros maestros primero, ya abandonen esa metodología convencional de la memoria, la repetición, el dictado, y provoquen más bien en ellos mismos y en los alumnos interrogantes antes que respuestas ya establecidas, ¿no? Ahí iba a decir yo, perdóname, y lo peor, el prohibir las preguntas. El molestoso, el que pregunta. Yo fui expulsado más de una vez en la universidad por hacer preguntas necias al profesor, porque... Sí. Entonces, no, ahora lo que hay que hacer es motivar eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque este saber hacer lo que procura es desarrollar en la educación justamente pensamiento lógico, pensamiento creativo, estímulo al talento. Yo fui maestro, profesor universitario por 10 años, y cuando yo entraba a un aula y empezaba el semestre o el cuatrimestre, ya yo establecía en una semana cuáles iban a ser mis interlocutores y a cuáles yo les iba a dedicar un 100% de esfuerzo. Porque ya veías tú desde ese momento más talento, más dedicación, más esfuerzo. En un grupo de 30, pues lo veías en 7, 8. Sí. Entonces eso hay que estimularlo, porque no todos conocemos ni transmitimos conocimientos de igual manera, ¿no? Entonces en ese eje paradigmático de saber hacer, lo que estimulamos es esto, ¿no? Las capacidades, las habilidades, para que los estudiantes den respuestas adecuadas a problemas concretos, no solo abstractos, como algoritmos, o como cuestiones simbólicas de lógica formal, etcétera, sino problemas concretos de la comunidad también, ¿no?
lo que está ocurriendo hoy día, lo que dicen los medios de comunicación acerca de problemas concretos en nuestra sociedad. Eso hay que reflexionarlo en el aula. Y el tercer aspecto, que es tan importante como los anteriores, saber ser, que apunta a una educación basada, fundamentada en principios éticos y en valores morales, que justamente Diario Libre ayer, en tu acento, destacaba la necesidad de recuperar esa visión de la educación para poder crear ciudadanos comprometidos, ¿no?, ética y moralmente con su sociedad, con el otro, porque nos hace falta solidaridad, que la hemos perdido, y, por supuesto, ciudadanos que piensen en un mejor futuro para el país. Muy bien, doña Inés. Usted habla de una visión de la educación actualizada, ¿verdad? Ya tiene otros términos, otra visión, no es memorización, etc. Que eso es enseñable o transmitible a los maestros para que luego lo transmitan. Pero hay una deficiencia que usted acaba de señalar, que es la lectoescritura. ¿En qué momento se perdió eso? Porque otras generaciones tenían perfectamente dominado la lectoescritura. Para eso no hay que crearse nuevas teorías de la pedagogía. Pensemos en una cosa simple, Inés. ¿Quiénes eran los maestros de la escuela normal en la República Dominicana? Encabezada por Eugenio María de Hostos, ¿no?, Salomé Ureña, y toda esa generación de maestros que abrieron el siglo XX, ¿no?, en nuestro país. Luego vinieron aquellos maestros nuestros, ¿no?, de las generaciones hasta por lo menos mitad, 3/4 del siglo pasado, hasta los años 70, ¿no? ¿Qué ocurrió? El proceso de masificación alteró esa calidad en los docentes, ¿no? Cuando creemos que la democracia es sobre todo número, entonces ahí empezamos ya a tener errores. Número, no calidad. Eso demerita la democracia misma. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la necesidad de crear profesores, ya no maestros quizás al vapor, hacía que en nuestras universidades se pusiera en práctica lo siguiente, cosa que llegué yo a vivir y a ver en mi alma mater, que es la UAS. Te inscribías en la carrera de ingeniería, se descubría que no tenías talento para ello, ibas al departamento de orientación, descubrían que tu talento era quizás por debajo del promedio, te recomendaban estudiar educación. Es decir, a partir de un momento en nuestra trayectoria de formación de profesionales, lo menos cualificado pasó a ser el personal que formaba a nuestros estudiantes, déficit garantizado, ¿no? Entonces, por eso, desde que se está implementando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, el maestro, su formación, su capacitación, constituye un eje transversal para poder transformar realmente la calidad educativa. Y no podemos hablar de una revolución en la educación si no tenemos un nuevo maestro y un nuevo estudiante que demuestren que ha habido una transformación en la calidad educativa. Muy bien, don Nelson. O sea, Educa hay que reconocerle que es la entidad de mayor permanencia y vigilancia en lo que respecta a darle seguimiento a todos los problemas del sistema educativo nacional. Y te lo digo porque ante cada evento coyuntural, el ausentismo del maestro en las aulas, un informe como PISA, Educa es la primera que fija posición. Incluso a nosotros desde la redacción se nos hace difícil encontrar a muchas de las entidades, de la decena de entidades que participaron en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Parece que firmaron eso y desaparecieron. Educa no. Por eso creo que tal vez sea Educa la más indicada para hacer un balance al día de hoy de si ha valido la pena, si ha habido avance y qué aspecto hay que reforzar, fortalecer de ese pacto
en el que participó, esa fue la visión, toda la sociedad, con un horizonte al año 2030. Así es. Fíjate, Nelson y demás, yo creo que en una sociedad como la que estamos nosotros viviendo hoy, no puede prescindir de estos mecanismos de consenso para la solución de grandes problemas de la sociedad, ¿no? Son importantes. Los pactos que a través del Consejo Económico y Social están teniendo lugar, entre ellos el Pacto Nacional por la Reforma Educativa, son importantes en sí mismos, ¿no? Ahora, digo importantes en sí mismos porque reflejan el consenso de todos los actores de la sociedad en torno a problemas sociales, económicos, eléctricos, fiscales, educativos, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso concreto del Pacto Nacional por la Reforma Educativa? Lo congregamos hace poco mediante un llamado extraordinario, justamente a raíz de la última crisis, de la última confrontación importante entre el MINER y la ADP. Porque como tú bien dices, cuando hay esas situaciones que pueden poner en riesgo la continuidad del año escolar, por ejemplo, ¿no? Educa reacciona inmediatamente. Entonces, Darwin Caraballo, que es nuestro director ejecutivo y no nos acompaña hoy porque está en una misión técnica en Andalucía, fuimos, Darwin y yo, a visitar al ministro. Una visita para motivarlo a que él hiciese una ronda de encuentros, diálogos, ¿no?, con sectores públicos y privados, ¿no?, porque Educa insiste en que tendremos mejor resultado en la educación y en cualquier otro proyecto que el país emprenda cuando haya el concurso de lo público y lo privado, ¿no? Entonces, allí le planteamos la necesidad de que, luego de un voto de confianza que le diera el Consejo Nacional de Educación al ministro, justamente auspiciado por Educa, para que la auditoría no se fuera a truncar, porque nosotros lo recomendamos, esa auditoría la recomendamos nosotros en el estudio de calidad del gasto de la educación en el país, ¿no? Y el ministro, desde ese día que nos acompañó en el lanzamiento, el ministro Navarro dijo: yo me voy a llevar de esa recomendación de Educa, y la emprendió. Pues se reunió el consejo y allí el ministro dio una explicación de lo que estaba pasando. Pero ese pacto hay que, a pesar de sus dificultades, sus objetivos no han sido logrados, ¿eh? Educa coordina y preside la comisión de veeduría. El comité, la comisión, el comité de veeduría, ¿no? Y nosotros insistimos en que los trabajos que allí se planificaron pues se lleven a cabo, pero es complejo, ¿no? Es complejo. No obstante, nosotros insistimos en que el pacto debe persistir porque reúne a más de 200 instituciones que inciden en el sistema educativo nacional y que lo que hay que hacer es impulsar más los objetivos y compromisos que el propio acuerdo, el propio pacto se trazó. Pero hay que mantenerlo, Nelson, ¿no? Muy bien. Si me permite agregar algo al respecto. Sí, ¿cómo no? Hay dos aspectos que son importantes destacar o resaltar. No sé si han tenido la oportunidad de estudiarse el pacto de manera detallada, pero el pacto es enunciativo. El pacto lista una serie de compromisos, una serie de aspiraciones, pero no dicta el cómo lograr esas aspiraciones. Entonces la sociedad dominicana tiene un compromiso, es lograr ponerse de acuerdo en el cómo llegar a cumplir esas aspiraciones y, en segundo lugar, el tema de la veeduría, cómo hacer veeduría.
El pacto tiene un componente de monitoreo que se está ejerciendo, que lo hace el MEPID, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El MEPID monitorea y evalúa las acciones, pero simplemente reporta indicadores a nivel estadístico de se está logrando tal porcentaje de cobertura, tal porcentaje de matriculación. Sin embargo, no hay una entidad, existe un comité de veeduría, que es un grupo de 8 entidades externas a la ejecución directa del pacto, que tiene que velar por la veeduría. Y este comité ha hecho un primer esfuerzo de un informe de veeduría donde se analiza el área específica de primera infancia. Pero ese comité tiene que tener más fuerza, porque para dar la supervisión que requiere el pacto se necesita el apoyo de más organizaciones a nivel nacional, porque básicamente supervisar las acciones del ministerio en todo el territorio. Y recursos. Claro, y recursos sobre todo. Se necesitan también, que no han fluido de la manera en que debieron hacerlo. Vamos a ver. Gracias, señor Mármol. ¿Cuál es la propuesta de Educa para lo que debería ser la tanda extendida? Yo creo que el gobierno del Estado Dominicano, a partir de la inversión del 4% que hace un relanzamiento de la educación, como que tiene dificultad para entender qué hacer con la tanda extendida. Uno entiende, bueno, profundizar la clase, introducir nuevas materias, actividades distintas. Uno ve ejemplos como en Estados Unidos un colegio, una propuesta de unos niños de tercer año, o sea, de primaria, pudo modificar el uso de foam y poliestireno en los plásticos que se utilizaban en las escuelas. Y uno cree que comenzando por ahí, por la tanda extendida, por comenzar a experimentar, a poner a los muchachos a experimentar, y quizás una palabra que se utiliza mucho, empoderar, o por lo menos prestarle más atención desde el punto de vista de la sociedad y de la misma familia, se puede comenzar a proponer cosas nuevas para la tanda extendida. Pero ¿cuál es la propuesta de ustedes según Educa, cómo debería ser una tanda extendida? Educa por lo que aboga es porque tengamos, subrayo, educación de calidad y con un costo eficiente. Eso es importante. En el caso de las jornadas extendidas, ¿verdad? Nosotros creemos que es una necesidad y creemos que es un logro el que en un porcentaje, no en la población universal de estudiantes, que ya sobrepasa los 2 millones de estudiantes públicos y alrededor de 700.000 estudiantes de colegios privados. En el caso de la educación pública, el que los estudiantes estén más tiempo vinculados a la tarea educativa, a la tarea de su formación, ya es importante. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esto sin contar que también importa mucho la alimentación, que no estaba garantizada. Ya si se garantiza, sin un cerebro bien alimentado no hay conocimiento que entre bien, ¿eh? Hay un refrán popular que lo dice mucho mejor que yo, pero de eso se trata. Entonces, pero muy lleno también cansa. Por supuesto, no hay que irse a los extremos, ¿eh? Pero lo que está haciendo falta para desarrollar más la jornada escolar extendida, como otro extremo importante también, que es el de la educación inicial, y podremos hablar más adelante de ello, justamente es el déficit de docentes con condiciones para completar ese currículo de tanda extendida. Es una gran oportunidad para que en estas habilidades, en estas competencias que implica este nuevo paradigma educativo, entren actividades ya de manera sistemática como el deporte, el arte, la sociabilidad, la interacción comunitaria, una serie de actividades que van a enriquecer el proceso de formación de nuestros muchachos. Pero no hay docentes. El MINER llama a concurso y necesita
creo que, si mal no recuerdo, la cifra que escuché en el último Consejo Nacional de Educación son alrededor de más de 10.000, 16.000 que harían falta, ¿no?, para que podamos decir que tenemos ya en vigor una jornada escolar extendida que ocupa constantemente a los muchachos y a los maestros en el aula. Ahora, yo digo lo siguiente: sería peor y costaría más no tenerla. Doña Olga. Señor Mármol, buenos días. Usted hablaba al principio de la deficiencia en materia lectoescritura en nuestras escuelas, y tomando como referencia que ahora también estamos implementando lo de las tandas extendidas. Sin embargo, hay un gran problema en el sistema educativo que se refleja una vez más en un informe publicado en este año, y tiene que ver con la violencia escolar. Más del 53% de adolescentes y estudiantes expresaban que eran víctimas de abuso en la escuela por parte de sus pares, pero también por parte de profesores. Entonces, este es un gran problema que, a la luz, habiendo tantos informes últimamente, sigue habiendo. Entonces, ¿cómo vamos, o desde Educa, cómo entiende que también se puede manejar esa parte, el tema de mejorar la lectoescritura, el manejo del tiempo para las tandas extendidas, pero también el aspecto de violencia escolar, donde muchos estudiantes dicen que siquiera se sienten que sus maestros son capaces de manejar esa situación? Muy bien, voy a empezar por la última parte, que creo que es fundamental. Hablábamos de un actor que tradicionalmente ha estado fuera del aula, fuera del proceso educativo, la familia. Ustedes, como medio de educación, de información, de medios de comunicación, nos dan a conocer el índice de asesinatos de mujeres por violencia machista en nuestro país. Ese problema empieza en la unidad familiar. Y mientras este país no entienda que la violencia de género, la violencia intrafamiliar, es un problema de salud pública y que hay que afrontarlo, no con campañas. Ya estamos en el mes de la no violencia contra la mujer. Este mes vamos a ver muchas cosas, pero en diciembre desaparecen todas. Y no se trata de eso. Se trata de definir una estrategia de Estado, un compromiso con modificar esas conductas dentro del hogar, ¿no? La violencia que vemos en nuestras escuelas es un reflejo de la violencia que viven nuestros muchachos y los maestros en sus propios hogares, en sus comunidades. La violencia, en buena medida, está estrechamente vinculada a oportunidades sociales, a la pobreza, o a la oportunidad de superarla. Entonces, no es ni con proyectos de leyes, ni con cómo vamos a modificar esto. Es trabajando en ese tercer componente que hablábamos del paradigma de competencias, ¿verdad? Que es saber ser. Es educando con valores, con principios éticos, pero empezando en el hogar. Si eso lo logramos, no es lo mismo enviar a la escuela a un niño, una niña, que viven en un clima de paz, como se procura ahora, ¿no? En un hogar estable, familiarmente funcional, y que viva en un entorno donde haya convivencia social, ¿no?, que enviar un niño o una niña al aula que lo que ve es al padre golpeando a la madre desde las 6 de la mañana, insultándola, negándole derechos económicos a la familia. Entonces eso se va a reflejar de una u otra forma en esos seres en formación, ¿no? Y yo creo que ahí hay un componente básico que debemos entender y cómo atacarlo, ¿no? Educa, ¿qué tiene para eso? Tenemos un programa, Félix y Susana,
Es un programa muy bonito. Si lo fuéramos a ver aquí, entra una experta en educación con un carrito y nos trae una serie de muñecos y de cosas y de herramientas, y así entra a las aulas en las escuelas, ¿no? Y allí van a hablar de educación en valores y de un tema que ha adquirido bastante relieve en estos días: educación sexual. Entonces, ese proyecto que cuenta, ya tenemos 3 años, ¿no? Tenemos un año desarrollando más la parte ya de planificación. Estamos implementando el piloto en 15 escuelas en la zona de Miches. La idea es que se extienda el proyecto, y la educación sexual tiene un enfoque que no es el tradicional, sino enseñarle al joven, al niño, de primero a quinto, las partes del cuerpo, temas de biología, temas de cómo interactuar con los demás. También se le da capacitación al docente para que pueda instruir al niño en estos aspectos. Y también se considera el tema de valores y la relación en la comunidad. Claro. O sea que ese es el esfuerzo que llevamos a cabo para paliar esa situación, ¿no? Se nos el proyecto. Félix y Susana. Son 2 personas. Félix y Susana. Sí, 2 personas. Se nos olvida siempre que la escuela es solo un componente de la educación. Queremos que la escuela haga el 100%, la escuela hace el 50%, y cuidado. Y cuidado. Y lo otro, el famoso proverbio chino de que para educar a un niño se necesita una comunidad. Takes a village to raise a child, sí. No es la escuela, es una comunidad, es el vecino. Lo que hablábamos de siempre. Cuando yo me portaba mal en la calle, cualquier persona que conociera a mi familia me daba un cocorrón y me llevaba agarrado a mi casa, en la seguridad de que mi papá me iba del otro. Así mismo. Ahora se dice que no se den cocorrones, pero es el ejemplo de que la comunidad entera estaba comprometida con que ese muchacho, yo, no me portara mal. Y, o sea, ponle la mano a un muchacho que no es tuyo ahora para que tú veas. Problema. Denúncialo. Papá, diga, mira, ese muchacho tal cosa. Yo recuerdo un caso cuando aquí se instauraron a través de UNICEF los derechos del niño. Mis hijos, que entonces estaban en la escuela elemental de música y otras cosas, no sé por qué, bueno, tuvieron un rol protagónico en el lanzamiento, en el acto de lanzamiento, ¿no? Que fue con el entonces vicepresidente de la República. Y bueno, mis hijos se aprendieron los derechos del niño, y muy bien, magnífico, y Soraya y yo lo apoyamos en todo, esto y lo otro. En una cuestión propia del hogar, yo llamo la atención, y el más grande, ella me dice: hey, recuerda los derechos del niño. Digo: sí, pero recuerda los deberes también. Entonces se trata de eso, ¿no? Bueno, no solo pero esa es la discusión que hay que tener. Esa es la discusión que hay son que los tener. deberes también, que hay que tenerlos claros. Y eso a veces se posterga por una afición a exaltar el derecho. Pero es que no hay derecho que no implique a sus deberes. Así es. Doña Lizania. Señor Mármol, a raíz del informe sobre la calidad del gasto con el 4%, ustedes también hacen una crítica ahí sobre el endeudamiento de los profesores. Creo que esto llevó al ministro recientemente a tomar una decisión de no permitir un endeudamiento hasta más de un 40%. Esto ha generado todo un conflicto principalmente con la cooperativa de maestros, que ahí es que ellos se endeudan, porque la cooperativa entiende que es una estrategia de Educa por el vínculo financiero que tiene con una entidad. Me gustaría saber cuál es la respuesta de Educa. Para mí es un absoluto disparate. Yo supe de ese argumento, y no es más que una cortina de humo arrojada por esos representantes de ese sindicato mayoritario de maestros para distraer la atención sobre ese problema. No es justo, y el ministro Navarro ha sido enfático en ello, y nosotros lo hemos apoyado, no solo Educa, toda la sociedad, que un maestro que devenga, hoy día están en 43,000. Sí. Pongamos 40,000 pesos, 30,000 pesos, promedio, lo que sea. Y que lo que reciba al mes sean 500 pesos, porque el resto los debe en la cooperativa. Educa
no por ese vínculo, porque el que yo sea presidente hoy día es circunstancial, pero el Banco Popular tiene 21 años apoyando, es más todavía, 21 años apoyando el Congreso, pero apoyando a Educa tiene desde su fundación, hace casi 30 años. Y lo que hay que tener claramente aquí es el criterio de sostenibilidad. ¿Es sostenible un hogar económicamente donde el ingreso se vea restringido de esa manera? ¿Tiene estímulo para ir a trabajar? ¿Tiene motivación para ir a trabajar un maestro que por circunstancias haya tenido que llegar a ese nivel de endeudamiento? Pero todos los endeudamientos en todos los espacios de una sociedad y en todo el mundo tienen un tope. Un tope racional. Y de eso se trata, de un criterio de racionalidad. Lo que pasa es que en ese espacio donde eso no se ve bien, la racionalidad no siempre es el norte. Entonces, lo que hizo el ministro contó con el respaldo del Consejo Nacional de Educación, donde está ese sindicato sentado, y nosotros aplaudimos la medida. Es la forma de proteger los ingresos de ese hogar que representa ese maestro. No hay ninguna otra finalidad, porque la banca comercial privada en este país no creo que tenga que hacer cosas de ese tipo para conseguir más clientes. No se trata de eso. Eso es una cortina de humo que además nadie le cree. Lo que hay que ver es en qué medida ese negocio, que recibe más de 1.200 millones de pesos mensuales del ministerio, y que opera, sí, ahora sí, prácticamente como un banco, puede seguir operando sin supervisión de la Superintendencia de Bancos. Y ese no es un problema de una entidad financiera en particular, es un problema de la sociedad dominicana y del Estado, porque somos nosotros los que aportamos, como ciudadanos, el dinero que conforma el 4% de la educación, para la educación. Es la sociedad, es nuestro sacrificio como ciudadanos que pagamos impuestos. El problema no es tan simple como decir, eso es tal cosa, no. Cuando la sociedad entera apoyó el 4%, sabíamos que iba a ser un esfuerzo a largo plazo. Nadie pretendía resultados inmediatos. Pero ¿se puede hacer ya una primera evaluación de en qué es lo que se está haciendo bien y qué resultados se pueden empezar a ver ya? Bueno, nosotros hicimos un primer estudio que comprendió desde 2012 a 2015, ¿verdad? Fueron los primeros 3 años de implementación ya del presupuesto de educación con el 4% del PIB. Vimos logros y oportunidades de mejoras, ¿no? Que es lo que nosotros recomendamos, encontramos. Había una primera gran duda en la sociedad dominicana acerca de si un ministerio que se manejaba con menos de la mitad de lo que empezó a recibir en ese año iba a tener capacidad para gastar, en principio, ¿no? Gastar esos recursos. Y el ejercicio de entonces, en ese periodo, pues hizo una ejecución del gasto de hasta un 95-96% de ese presupuesto, ¿no? Los matices de cómo se gastó, eso es lo que a Educa le preocupó como problema, ¿no? Y por eso hicimos el estudio, ¿no? Allí hubo hallazgos importantes, ¿no? Durante un periodo, de cada 100 pesos de ese presupuesto, que empezó por 116.000, luego pasó a 142.000, y ya el próximo año va a ser de 153.000 millones. Durante los años del 12 al 14, de cada 100 pesos,
93, si mal no recuerdo, Catherine, iban a gastos pertinentes a la educación, es decir, pertinentes a la necesidad de mejorar la calidad educativa. ¿Pero qué pasó? Nos aproximamos a un año electoral y ese indicador bajó a 83. Entonces, eso es lo que tenemos como sociedad, no como Educa, sino como sociedad. Es ahí a donde nosotros tenemos que estar vigilantes. Es que cada centavo que sea utilizado en ese presupuesto se utilice efectivamente para un gasto costo eficiente y que apunte a mejorar la calidad de la educación. Me consta, no solo como Educa, sino como miembro que es Educa del Consejo Nacional de Educación, que el ministro Navarro tiene un enfoque muy claro en ese sentido. Eficiencia del gasto, transparencia en el gasto. El ministerio no tiene que ver con construcción de escuelas, se despojó por sí mismo de ello, con licitaciones, para el caso ahora, por ejemplo, de la introducción de las computadoras y de República Digital en el currículum educativo también. O sea, hay una vocación de transparencia, hay una vocación de utilización correcta de los recursos en el MINER, y eso hay que celebrarlo. Catherine, no sé si tú quieres agregar algo. Sí, me gustaría puntualizar algunos aspectos. Acciones que Educa entiende que se vienen haciendo bien o que se vienen desempeñando de manera correcta. La inversión que se ha hecho en formación docente ha sido pertinente, ha incrementado de manera consistente. En los últimos 10 años la inversión en formación ha crecido más del 70%, a los 3.700 millones de pesos. El déficit de aulas ha reducido significativamente. Entre el año 2012 se encontraban aulas hasta con 105 estudiantes promedio por aula, en los sitios extremos, ¿verdad? Ahora hay un promedio de estudiantes por aulas más cercano a lo que establece la normativa, que es de 35 estudiantes por aula. Obviamente que en las zonas urbanas marginales sí ese promedio esto sobrepasa ligeramente. También el tema de la dignificación de la carrera docente, se han mejorado las condiciones significativamente para los maestros. Eso es un tema importante porque un ser humano sin incentivos no opera. Y cuando hablamos de calidad, un maestro sin un buen salario y sin condiciones, lamentablemente, no va a rendir. Ahora, ¿qué entiende Educa que debe seguirse mejorando o debe empezarse a mejorar? No se puede seguir enseñando con el mismo tipo de pedagogía o metodologías de hace 30 o 40 años. El mundo de hoy no es el mundo de ayer, las carreras de hoy no son las carreras de ayer. Contamos con un internet, contamos con un proceso de globalización que lleva a que todo se mueva mucho más rápido y empresas que cambien su personal más rápido, que automaticen de manera constante. Entonces hay que hacer mucho énfasis en la pedagogía, en la metodología impartidas en el aula y en todo este tema del currículo de competencias, que es más enfocado a resolver problemas que a saber, a conocer el contenido. Básicamente eso. Muy bien. Yo quisiera hacer, yo nunca hago preguntas, pero me gustaría poner esta, pero ponerla en perspectiva. Ahorita hablábamos de la escuela vieja. Si se compara el personal docente de la escuela vieja con el personal docente de la escuela nueva, le ganamos por la milla. Todos los profesores nuestros tienen licenciaturas o maestrías, todos los que nos dieron clase a nosotros eran bachilleres. Y en algunos casos ni siquiera bachilleres, ni siquiera bachilleres. O sea que si es por titulación, la escuela de ahora golea a la escuela anterior, pero los resultados no. Entonces, por ahí la primera paradoja. La segunda paradoja, en aquella época los maestros eran como sacerdotes. De hecho, casi ninguna de las maestras se casaban, por otras razones de carácter social. ¿sí? Los hombres no se casaban con mujeres que supieran más que ellos en aquella época. Ahora la escuela tiene un sindicato que para muchos es más un problema que parte de la solución. Así es. Sindicato que no ve más allá que las conquistas salariales o de horas libres de sus empleados, y no se le nota un compromiso con la educación. Usted me quiere evaluar eso ahora. Yo no quiero ponerlo en negativo, sino cómo podemos cambiar esa situación. ¿Cómo no? La primera paradoja es justamente muy acertado
el nombre que le pones. Es una paradoja. Porque es verdad que los maestros hoy día se preocupan por alcanzar títulos, ¿no? Y el Consejo Nacional de Educación, que cada año premia a 3 representantes de todo el sistema, de distintas regiones, de distintos niveles, esto ve en el escrutinio, ve realmente cómo nuestros maestros hoy día, en buena proporción, no vamos a decir el universo, tienen 1 y hasta 2 maestrías. Pero, como decía Catherine, y como decíamos en algún momento, ¿en qué medida los demás factores que han de formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ayudar a ese maestro que alcanzó ese título? No siempre. Ahí están las herramientas modernas, que no siempre están en nuestras aulas, y no todos nuestros maestros están capacitados para hacerlo. Por eso hay que saludar la medida del MINER de, antes de implementar una computadora en las aulas, formar a los maestros. Porque hoy día cualquier joven sabe más de tecnología que nosotros. Cualquier niño, yo diría, o niña. Entonces, eso es una paradoja cuya solución tiene que apuntar necesariamente a mejorar la calidad de los aprendizajes, ¿no? Y ahí tienen que interactuar el maestro y el alumno, y hacerlo mediante el estímulo al desarrollo de competencias. Nosotros creemos que tiene una posibilidad de futuro. El otro problema, que ya no es una paradoja, es una contradicción en sí mismo. Es un problema que el Ministerio de Educación está encarando, consciente de su dificultad, con miras a establecer un clima que no permita que esas iniciativas, muchas veces alejadas de objetivos concretos y de objetivos factibles, interrumpan el proceso de mejora de la calidad de la educación en el país. Es complejo el tema, pero ustedes mismos, como medios de comunicación que informan y edifican a la sociedad, han propugnado porque allí realmente se sea más serio, que se haga un trabajo que realmente vaya más allá del populismo, del chantaje, y del heroísmo narcisista que también está presente allí, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, con todo el respeto que tenemos a la libertad sindical, pero que estos organismos realmente hagan un trabajo que se traduzca en factibilidades para sus afiliados, ¿no? Pero tiene que ser sobre la base de la racionalidad. Hay, incluso Educa tiene preocupación por ello, acuerdos a los que han arribado el Ministerio y la ADP que son absolutamente insostenibles en el mediano plazo, desde el punto de vista del presupuesto. Los aumentos salariales, Educa lo ha dicho siempre, está de acuerdo con que los maestros tengan una vida más digna, por supuesto que sí, pero tiene que haber un denominador común que se llama mérito, que se llama resultado de evaluación de ese profesor. Con el famoso aumento universal que siempre propugna la ADP, se descubrió ahora en la auditoría que maestros que tenían 15 años sin trabajar porque tenían licencias médicas y no se habían sometido a un proceso de pensión, cobraban esos incrementos. Claro. Entonces, eso es un dispendio de ese presupuesto. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, hay que imponer para el incremento salarial el concepto de meritocracia. Y hay muchos, miles de maestros que se lo merecen. Claro.
Pero hay otros tantos que no. Muy bien. Perdone, ahí quisiera agregar algunos puntos. El tema, abundar sobre el tema de la sostenibilidad presupuestaria. El presupuesto educativo se va cerca de un 60% de este presupuesto en gastos de recursos humanos. O sea, todo lo que es salario, todo lo que es contribución a la seguridad social, tanto administrativos como docentes, cerca de un 60%. Eso, por ejemplo, el presupuesto que es alrededor de 143.000 millones de pesos, representa o es equivalente al presupuesto de más de 20 organismos del Estado. O sea, tú tomas 20 ministerios y el presupuesto de educación suma todo eso. Y de ese presupuesto, el 60% se va en recursos humanos. Entonces es un tema serio. Hay que ser consciente al ADP del peso que implica la nómina, de la carga que implica sobre el presupuesto educativo. Y hoy el docente dominicano no es mal pago. El docente dominicano es el docente que más gana a nivel de Centroamérica y gana por encima incluso de los profesionales universitarios en la República Dominicana. Entonces ya es tiempo de que los aumentos dejen de ser de manera indiscriminada, o sea, generalizadas, y se pase a una verdadera evaluación, una evaluación objetiva, con criterio de los méritos de los docentes. Y que reciban sus incentivos producto de esa evaluación. Otro tema que preocupa es el sistema de pensiones también. Sí, eso es posible. Claro. Eso va a ser insostenible igual al mediano plazo. No habrá presupuesto del país que pueda sustentar eso. Así es. Se ha hablado de la escuela vieja. Yo voy a rescatar de la escuela vieja la sociedad de padres y amigos de la escuela. Y de la escuela nueva voy a rescatar el computador, la nueva tecnología que se ha hablado en dos vertientes. Primero, en cuanto a la sociedad de padres, yo saludaba en mi columna de hoy precisamente que se habla de la familia. Yo termino planteando la necesidad de la integración de la familia, ya que el ministro se reunió con los padres para el uso del computador, tiene mucho que ver con el hogar, que también se extendiera al acoso, a la violación, y en sentido general es el involucramiento de la familia en el aula, en los quehaceres del aula. Entonces yo creo que hay que incentivar ese aspecto que aquí se ha mencionado, el de la familia. Pero concretamente, el aspecto que yo resalto en mi artículo y que quisiera ver qué posición tiene Educa es la entrega de una tablet a todos los estudiantes a nivel básico y un computador a los de secundaria. Pero eso es casi ya, José, eso no es que primero vamos a capacitar a los maestros, yo creo que están en camino. Entonces, la preocupación del ministro era empoderar, esa es la palabra que él empleó, a los padres en el uso del computador por parte de los hijos. Entonces, se ha hablado de que hay que ser cuidadoso, delicado en eso. Lo primero es que el ministro creo que exagera cuando dice que llegó el momento de sustituir la tiza, el borrador y otras cosas, ¿no? Yo creo que le queda mucho tiempo al pizarrón también. Y lo segundo, que hay expertos que creen que el computador, la nueva tecnología mal manejada, podría desarrollar en el niño, en el estudiante, que no tenga un espíritu solidario, de la sociabilidad, en algunos casos en el secundario que puede encontrar respuestas fáciles que le ahorren el camino de pensar. Entonces, ustedes en Educa tienen alguna posición, tienen algún recelo, algún resquemor o alguna propuesta sobre esta revolución educativa. Tenemos algo de todo eso y lo hemos planteado desde el principio. Cuando se empezó a hablar del programa de una computadora por niño, que fue la visión inicial, luego ya se conjugó todo en República Digital, Educa se pronunció públicamente y dijo que había que tener cuidado con eso. Primero, por el impacto que tendría esa iniciativa en el presupuesto. Uno, ¿no? Y dos, porque a la luz de la experiencia en otros países conocida por Educa, se demostró que más tecnología no equivale a mejor educación. Ni siquiera más conocimiento. Y efectivamente hay que diferenciar ahora lo que es información de lo que es formación, ¿no? Un ordenador, un computador, te permite capturar información, ¿no?
Ahora, lo que vayas a hacer, ¿no? Saber hacer, volviendo a los pilares, ¿no? Es lo que te va a permitir que esa información sea aprovechada o no. ¿No? Si es para, como se suele decir, hacer copy-paste, entonces no estamos en nada, ¿no? Pero si un muchacho es orientado por su docente para que haga uso de una información que está en la red, ¿no? Que está en internet, Wikipedia, por ejemplo, en información, en cantidad. Ahora, vamos a buscar esta información y vamos a trabajarla en el aula. Vamos a partir de ella a formar, a crear conocimiento, ¿no? Riesgo que tú señalabas, la ciberadicción, ¿no? Eso es lo que genera efectivamente lo que se llama, algunos técnicos llaman infoxicación o intoxicación por información. Es una ciberadicción de la que son víctimas millones de jóvenes en el mundo y que conducen a crear ciudadanos aislados, depresivos, narcisistas, ¿no? Entonces, contra eso, por supuesto, hay que luchar. Yo creo que el ministerio y su titular, el ministro Navarro, están tomando las cosas con pinzas, ¿eh? Se va a iniciar un piloto, es lo primero, ¿no? Lo cual nos parece adecuado y Educa lo recomendaba así. En ese piloto va a haber un grupo de profesores ya seleccionados, no recuerdo cuántos son. No tengo el dato a mano, pero puedo pasárselo. Creo que son unos 6.000 y luego 150.000 estudiantes. Creo que esa es la proporción, ¿no? Y ese grupo es el que va a ser adiestrado adecuadamente para entonces, una vez analizados los resultados de ese piloto, entonces ya ir ampliando gradualmente. No nos parece mal, ¿eh? Nos parece adecuado y el logro podría ser factible. Hay sí que siempre tener el cuidado. No todos, además, y el ministerio lo tiene muy claro, no todos los alumnos van a llevarse los equipos a su casa, ¿no? Esto lo harán ya los mayorcitos, ¿eh? Los otros van a tener unas mesas que se van a entrar aquí al aula, donde están las tablets y están los demás equipos y los van a utilizar, pero se quedan en el centro escolar. Yo les puedo resumir una experiencia que viví hace 2 o 3 meses en una visita a la que me invitó nuestro amigo Jaime David Fernández Mirabal a Salcedo. Allí funciona muy bien, además, el llamado liceo científico. Esa es, para mí, la modalidad que deberíamos replicar en todos los centros educativos del país. Impresionante ver la forma en que interactúan para la construcción en el espacio escolar de conocimiento los alumnos y los maestros, ¿no? Nada más con uno pasearse por el espacio físico y por los murales que están allí, construidos por los mismos estudiantes, uno se da cuenta de que allí la educación tiene otro concepto. Y maravillado también se queda uno cuando ve los resultados, por ejemplo, de ese centro educativo en particular, de que de 10 que pasan a concursar por las becas internacionales de embajadas y de organismos como Fulbright o LASPAO, los 10 ganan. Milagro, no, trabajo, con visión. Y método. Y método. Y método. Entonces yo creo que ahora hay un plan importante en el que Educa y otras instituciones no lucrativas que inciden en el sistema educativo nacional están participando. El ministerio llamó a la creación de las mesas técnicas público-privadas para
el proyecto de transformación de los liceos públicos en politécnicos. Paso importante, ¿eh? Importante. Y justamente las misiones técnicas están yendo al País Vasco a conocer la experiencia de ellos, que ha sido sumamente exitosa. Yo me perdí el último viaje, lamentablemente, pero fue una experiencia tremenda. Han ido ya durante 3 años, 2 años consecutivos, el año pasado y este. Representantes, por ejemplo, el director del Instituto Loyola, Infotep, importantísimo. Y el ministro Navarro nos ha dicho a nosotros como colaboradores que ese es un proyecto prioritario, no de su gestión, sino del gobierno. Y nosotros creemos que ese va a ser un paso trascendental. Ahora, ahí hay que hacer todavía, Nelson, un trabajo mayor en términos de capacitación docente, pero va a aportar al proceso de desarrollo de nuevas habilidades, nuevas capacidades en nuestros alumnos, nuevas competencias, ¿no? Muy bien. Además, algo importante, como dice el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en el último estudio sobre educación en América Latina que acaba de publicar, Aprender Mejor se titula, no mejor título, y dice claramente que América Latina está abocada a entender que el mundo está cambiando, que los procesos de revolución tecnológica y digital son inevitables y que hay que educar a las nuevas generaciones con miras a los nuevos empleos. Así es. Eso es lo único que hace sostenible la educación y la sociedad. Pues muchísimas gracias al licenciado José Mármol, presidente de Acción Empresarial por la Educación Educa, y a Catherine Javier, coordinadora de proyectos, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días. Muchas gracias.